Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Citlali Morgan en nuestro segmento siempre presente. Así que, Citlali, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Jorge. Qué gusto saludarte de nuevo. Gracias por esta oportunidad de regalarnos un día más de programación. Adiós, gracias por esto. Y vamos a iniciar porque el tiempo apremia y hay mucho que decir en esta mañana, en este día. Y pongo este tiempo en manos de Dios. Así es que por respeto te invito a hacer una oración conmigo, invitando a la presencia de Dios en este momento, Padre. Que sea tu voz, Señor, que sea tu verdad, tu palabra, el mensaje, Señor, que venga de ti a través de la voz de esta mujer, de esta tu hija, Señor. Gracias por la oportunidad, gracias por esta emisora, gracias por la vida de Jorge, gracias por cada conductor, gracias por cada servidor, gracias, Señor, por cada persona que está dispuesta a buscarte, a escucharte, a verte, a compartir de ti el mensaje que nos das diariamente, Señor, y que nos transforma y nos llena de vida, de gozo, de plenitud y de oportunidades. Y este día sé que no será la excepción y el mensaje sea tuyo, Señor, para todos nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues el día de hoy, martes 20 de febrero, estoy gozosa por compartirte esta palabra que sacude la vida de muchas personas, al cual a este título yo le puse el peor ciego y ya saben, a mí me gusta ponerles títulos medio raritos, pero son reales. Y yo quiero compartirte, bueno, aquí en México, por lo menos aquí en México existen frases o refranes que son dichos populares con la intención de compartir un mensaje de reflexión. Y el día de hoy voy a utilizar un refrán, o sea, esa frase, un dicho popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿ok? Es un dicho muy popular aquí en México, no sé en otras partes del mundo si se usan o no, pero este dicho popular, este refrán, es realmente una reflexión de una persona que realmente se niega, que es una persona terca, es una persona que se niega a aceptar una realidad, ¿no? Es una persona incapaz de reconocer o admitir algo evidente, o sea, algo que realmente es, se ve, existe, pero en sus facultades no quiere verlo, ¿no? Entonces, yo quiero hablarte de esa ceguera, de esa ceguera, de esas personas que no quieren ver, aunque tengan vista, física, porque no me voy a referir a la falta de visión física, no, esa ceguera realmente que nos genera una limitante espiritual, sumado, fíjate bien, sumado a que hay ignorancia de la verdad y por tanto nos cuesta tanto trabajo aceptar esa verdad. Por eso es que se niegan a ver, ¿no? Y a eso yo le voy a llamar una ceguera espiritual. Y según el diccionario bíblico, según este diccionario bíblico, la ceguera espiritual es una condición que tiene un individuo cuando no puede ver a Dios, fíjate bien, que no puede ver a Dios y sus maravillas, pero sobre todo que no puede entender su mensaje. Y como resultado en sus vidas, camina camina contra la voluntad de Dios. ¿Y quién puede ir en contra de la voluntad de Dios? Por eso vienen circunstancias o situaciones a nuestras vidas que nos alejan de esa verdad, ¿no? De esa verdad que tanto nos dice la palabra que nos va a dar libertad. Pero quiero entrar en palabra, en la palabra de Dios, en el manual de vida que es la Biblia. Dice en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, eso dice la palabra de Dios. Importante entender que el hombre en su naturaleza, o sea, en esta humanidad, no podemos ver a Dios. Fíjate, no podemos ver las cosas del Espíritu de Dios, porque Dios es un espíritu. Entonces no podemos ver a Dios y como no lo podemos ver, nos negamos a creer en Él. Nos ponemos en contra de su voluntad y queremos hacer las cosas a nuestra manera, en el aquí y ahora, en el momento y a como yo soy, y con mi apellido y con todas esas cosas que tú y yo sabemos, ¿no?
Y voy a usar un ejemplo bíblico que me encanta esta historia. Hay algo que a mí me atrae tanto esta historia que viene a través del profeta Elías. Pero no voy a hablar de Elías, sino lo que deja Elías en un hombre, ¿no? El poder sobrenatural, ese poder espiritual que le deja a un hombre que sí creyó, que sí está dispuesto a ver. Y a este hombre que es un profeta, es un siervo de Dios, así lo dice la palabra, al cual le llaman Eliseo, aquí en la palabra, por lo menos en el idioma latinoamericano, se le conoce como Eliseo. Y Eliseo recibe doble porción porque él estuvo presente cuando Elías se subió al carro de fuego, fue tomado, fue arrebatado por un carro de fuego y Eliseo vio. Entonces, Eliseo le tocó ver no solamente el carro de fuego, le tocó ver la partida de Elías en vida. Elías no murió. Entonces, este profeta adquiere un gran poder de visión, de revelación, de profecía para proteger al pueblo de Israel en contra de todos sus enemigos, ¿no? Y en ese entonces había un pueblo sirio y su rey que querían combatir a este pueblo de Israel. Entonces, él estaba, te lo voy a resumir, realmente te lo voy a resumir porque, bueno, pero esta historia está en Segunda de Reyes, capítulo 6 versículo del 8 al 23, pero me voy a enfocar solamente en el capítulo 15 al 17. Yo te invito a que lo leas completamente y yo te lo voy a resumir. La situación es que este rey de Siria quiere atacar al pueblo de Israel, pero resulta que pues el profeta Eliseo protegía al pueblo de Israel. Y él sabía las intenciones del rey sirio, ¿no? Entonces, él sabía dónde se iban a acomodar, en qué pueblo iban a estar, en tal lugar, a tal hora, tal situación. Entonces, Eliseo recibía profecía de parte de Dios. Él veía lo que Dios le decía. Y entonces el rey de Siria dijo, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que sabe el pueblo de Israel dónde voy a estar? ¿Cómo saben que yo voy a atacarlos a través de esta zona? Porque el profeta le avisaba al rey de Israel para que no fueran por allí, para ser prevenidos, vaya. Entonces, el rey de Siria dijo, ¿cómo es que saben? ¿Cómo es que el rey de Israel sabe esto? No, le dicen su ejército, dice, no es porque es por el rey de Israel, es por el siervo de Dios, es que se dan cuenta que tú quieres atacarlos, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Quién es ese siervo? Y este rey quiere mandar matar a este siervo de Israel. O sea, por tener esa profecía, por tener el poder de la visión de cómo Dios muestra en la protección y la seguridad y dale por aquí, no le des por allá, fíjate, o sea, estaba dispuesto a ver, escuchar, a obedecer a Dios y por eso es que el pueblo de Israel era protegido, ¿no? Entonces este rey de Siria pues quiso acabar con este profeta, pues así dijo, de aquí, si acabó con el profeta, pues acabó con el pueblo, ¿no? Le quito el arma más poderosa que tiene el pueblo de Israel. Entonces, aquí es donde ya voy a leerte el versículo, lo que dice el capítulo en Segunda de Reyes, capítulo 6, pero en el versículo 15 y 17. Yo te invito a que lo leas todo en tu tiempo. Y dice, y se levantó de mañana y salió que servía el varón de Dios. Fíjate, se le llama varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. O sea, donde estaba el varón de Dios, que en este caso es Elías, yo te pongo nombre para que puedas entender la historia, ya estaba sitiado, o sea, donde estaba él viviendo, ya estaba rodeado todo lugar, o sea, su casa alrededor donde estaba viviendo Eliseo, perdón, estaba rodeado ya estaba sitiada la ciudad con gente a caballo. O sea, antes en esos tiempos obviamente no había tanques de guerra, no había portaaviones, o sea, no había un domo de hierro que podía proteger a Israel como lo tienen ahorita, ¿no? Entonces, Eliseo obviamente sabía lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pero continúa con el versículo y dice, entonces, fíjate, entonces su criado le dijo, el criado de Eliseo, le dice Eliseo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Porque este criado vio el ejército que estaba listo para atacarlos a ellos, ¿no? Entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí
que en el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjate bien, qué interesante la historia. O sea, yo te estoy leyendo nada más el capítulo 15, 16 y 17, ¿no? Pero esa historia está muy interesante. Eliseo sabía que iba a ser atacado, pero él no tenía miedo. Pero su criado, o sea, su siervo, el que le ayudaba a llevar los mensajes y traer y lo cuidaba y lo acompañaba, vio que estaban a punto de ser atacados y tuvo mucho miedo. Porque vio el ejército, ¿no? Esos hombres grandes, guerreros que traían caballo, que en ese entonces tener caballos era una señal de poder. El tener armamento, que eran los arcos, las espadas, era poder. Y eran muchos, eran cientos a su alrededor. Dijo, no, pues aquí, hasta aquí llegamos, dijo el siervo, ¿no? Pero él no veía lo que Eliseo sí veía. Entonces Eliseo tuvo misericordia de él y le rogó a Dios que le mostrara lo que Dios tenía preparado para su defensa, para la defensa de Eliseo y del criado, ¿no? Entonces, Eliseo vio un gran ejército de Dios alrededor de su casa, alrededor del monte, alrededor de esa ciudad. Dice que era gente a caballo, que era gente a caballo y carros de fuego. A diferencia de los carros del ejército sirio, estos carros eran carros de fuego. Yo quiero pensar que eran los carros semejantes a los que se llevó Elías. Y qué importante es que el criado pudo ver. Qué importante es que un hombre puede ver en lo espiritual. Eso quiere decir que Dios nos está diciendo, sí se puede ver. Y eso es lo más importante. Y sabes, ¿cuántas veces tú y yo estamos viviendo? ¿Cuántas veces estamos viviendo estas situaciones tan complicadas en nuestras vidas y no sabemos qué hacer en esas circunstancias, ¿no? A quién acudir, porque solo nos estamos limitando a ver algo en el aquí y en el ahora, en la materia, en lo físico, en lo que palpamos, en lo que sentimos, en lo que queremos, en lo que vemos, ¿no? Es en eso donde es donde entra la ayuda, en esa situación es donde entra la ayuda de Dios, pero como no la vemos, nos aferramos a esa circunstancia, llámese como se llame, o sea, llámese deudas, no podemos creer que Dios va a pagar esas deudas. Si hay una enfermedad, no podemos creer que Dios puede sanar una enfermedad porque el diagnóstico está dicho o hay una calamidad en el diagnóstico, ¿no? Cuando estamos viviendo el desamor, nos sentimos tan vulnerables, tan débiles, tan frágiles, o cuando vivimos un abandono de padres, de esposos, llega tristeza, depresión, o cuando hay una pérdida laboral, o cuando hay una pérdida humana, que no hay consuelo, que no hay, que qué fácil puedes decir, ay, lo lamento, pero tú sientes coraje y rabia y dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué me quitó, me llevó? ¿Por qué permite estas circunstancias, no? Y realmente estamos tan aferrados aquí en el dolor, en el sentimiento humano, en la carne, en lo que percibe el corazón y la mente, que no permitimos que el Espíritu nos pueda mostrar lo que Dios hace a favor de nosotros. Yo quiero contarte algo que me ha marcado y que digo, wow, Señor, qué impresionante es estar de tu lado, ¿no? Porque he tenido en algunos casos de consejería me he topado con gente que acude, bueno, que en su pasado, de alguna manera, acudió a personas, em, que creyeron ellos que les iban a ayudar. O sea, esos hechiceros, a esas personas que leen el tarot, mira, le voy a llamar brujería, como quieras, o sea, el brujería al fin. Con la intención de conectarse con sus parientes muertos, porque tienen tanto dolor y que quieren hablar con ellos porque no quieren aceptar que ya partieron en cuerpo, porque la vida del alma sigue, pero estamos tan aferrados a la materia que no podemos ver la existencia de la vida eterna, ¿no? Entonces van y acuden para hablar con los muertos o para conseguir pareja o para retener a un hombre para conseguir trabajo, para conseguir dinero, para conseguir poder, fama, para hacerse limpias, para saber su futuro y cosas por el estilo, ¿no? No sé si tú has escuchado de personas que le venden incluso el alma al diablo y cosas de esas que realmente son espirituales. Pero a lo que quiero llegar es que, ¿cómo es que como personas podemos creer más en gente charlatana? O sea, realmente es gente que te dice tu futuro y que esto, que el otro, y que te dirán eso que tú quieres oír, solamente lo que tú quieres oír o lo que tú quieres ver.
o lo que tu carne quiere sentir, ¿no? Por satisfacer estas necesidades carnales, estas necesidades humanas, más no las espirituales. Ajá. Pero aquí permíteme decirte algo. Fíjate, estas personas que acuden a esos charlatanes, esos brujos, no solamente pagaron un precio económico, ¿eh? No, no, no. Eso es lo de menos. La consecuencia no fueron nada buenas, para nada. Y sin embargo, precisamente esas consecuencias los han llevado a buscar su propósito, esta verdad, a buscar realmente una conexión de Dios para salir de ese pozo de oscuridad de sus vidas en la cual ellos decidieron meterse por creerle más a alguien que le dijo lo que quería oír. Porque no te dice nada malo, te pueden asustar y tú te la puedes creer, pero realmente es impresionante lo que puede llegar a ser un brujo o un hechicero, ¿no? Y fíjate lo que dice la palabra, ¿eh? Yo, no es mentira mía, dice la palabra en Deuteronomio 18:12, dice, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. O sea que todo aquel que participe de eso va a ser echado fuera. Tú lo vas a ver destruido. O sea, los que están del lado de Dios los verán o sea, los verán destruidos y caídos. Entonces, ¿tú quieres ser esa persona destruida y caída? Y todo porque quieres ver a tu manera y no a la manera espiritual, a la manera del Espíritu de Dios. Porque todas esas personas que han acudido de alguna manera han hecho cosas que no agradan a Dios. Son abominaciones para Dios, dice la palabra. Y, y no nada más para Dios, sino para los tuyos, para tu descendencia, para tus hijos. Y yo he visto cómo personas sufren de tantas cosas que están en el proceso de la liberación y de la limpieza, porque Dios es tan grande en amor y perdona si realmente hay un arrepentimiento genuino, pero las consecuencias, ¿quién las quita, no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hacemos o con a quién acudimos o o de quién esperamos respuesta. Es importante salir de esa oscuridad, ¿no? Mira, cuando acudimos a esas cosas es como querer creer más en la oscuridad que en la luz. Es como creer más en la mentira que en la verdad. Son trampas. Todas esas cosas que te acabo de mencionar son trampas que engañan a la mente, nuestra mente humana para caer en un abismo muy profundo, totalmente oscuro, cegando tu vida espiritual y la vida plena y de verdad. Fíjate lo que dice la palabra en Marcos 8:18. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. O sea, es impresionante cómo Dios nos advierte. Tienes ojos y no ves. Tienes oídos y no oyes y no recuerdas. La palabra de Dios tiene años, miles de años. Y tú y yo tenemos la oportunidad de tener un manual de vida en nuestras manos aquí ahora. Pero nuestro cuerpo, o sea, nuestra carne no nos permite ver lo espiritualmente que Dios es a favor nuestro. Pero hay algo muy importante. Fíjate bien lo que te voy a decir. Tal vez tú no puedas ver, pero los espíritus malignos, los espíritus malos sí pueden ver. ¿Cómo? O sea, tú humanamente no puedes ver, pero los espíritus sí pueden ver. O sea, el demonio y sus achichincles, o sea, sus siervos, sus criados, sus esclavos, los que le sirven a él, pueden ver la presencia de Dios, sí. Y nos lo dice en la palabra en Marcos 5, capítulo 7 al 8. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Hijo de Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir este versículo? O sea, si no me estás entendiendo, porque te lo estoy leyendo en un contexto muy corto, es un demonio adentro de un cuerpo que está siendo torturado, el demonio dentro del cuerpo, porque Jesús le está diciendo, sal de este hombre. Lo está liberando ese hombre que de alguna manera acudió a una hechicería, que de alguna manera permitió esa oscuridad dentro de su vida y lejos de ver con el espíritu, vio con los espíritus inmundos su propia vida. Entonces, ¿cómo es la persona que tiene el poder de Dios, el conocimiento de Dios, que en este caso está representado por Jesucristo? Estos demonios veían en Jesucristo el poder del Altísimo y huían y le decían, te conjuro, o sea, le decían a Jesús,
que no me atormente, o sea, le estaban rogando a Jesús que tuviera esa misericordia, esa petición de que no sean atormentados, porque la presencia de Dios incomoda a todo espíritu inmundo. Y ese es un versículo. Quiero darte otro versículo que viene en Marcos 3:11. Yo te invito a que leas esa historia para que la puedas entender bien. Es a partir del versículo 7. Yo te voy a leer el capítulo 11. Marcos 3:11 dice, y los espíritus inmundos al verle, o sea, al verle a Jesús, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. O sea, ellos veían en Jesús un Hijo de Dios todopoderoso. O sea, esos espíritus inmundos que estaban dentro de esa gente a la cual Jesús se acercaba para sanar, vieron el poder de Dios a través de la vida de Jesús, tal como también veía Jesús al Padre dentro de él. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos está enseñando Jesús a ti y a mí. A ver, a ver por qué es ese poder tan grande de Dios a través de tu vida. Pero ¿por qué esos espíritus inmundos podían ver? Y nosotros que somos cuerpo, alma y espíritu, no lo podemos ver. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué Jesús veía? ¿Por qué Eliseo veía, como muchos otros que la Biblia nos menciona, que veían a Dios, hablaban con Dios, que sentían la presencia de Dios y su poder, y Dios les mostraba no solamente maravillas aquí ahora, sino de la vida eterna y del porvenir, ¿no? Entonces, son muchos los que han visto el Espíritu de Dios y sus obras. Entonces, ¿por qué nosotros, o sea, tú y yo humanamente, como ese criado de Eliseo, no podemos ver? ¿Somos profetas o no somos profetas? ¿Qué somos? ¿Hijos de Dios o qué somos? ¿Por qué no podemos ver? Porque el profeta sí podía ver. ¿Sabes? Hay gente que sí ve, hay gente que puede ver, que ya trae el don desde el nacimiento, pero en la ignorancia de la vida, por temor, por, por, por circunstancias, tiene que callar, porque si no lo van a tratar como loco, como inicié diciéndote, ¿no? Como una persona que tiene una enfermedad, una esquizofrenia, porque por tener el don de ver, ¿no? O por temor a ser rechazados, prefieren ir a callarse. Hay mucha gente, yo conozco gente que tiene el don y pero se callan por prudencia, pero hay otros que no vemos porque simplemente no queremos ver. ¿Qué te ciega a ti? Yo quiero hacerte esa pregunta, ¿qué te ciega? ¿Qué te impide ver a Dios y su espíritu? ¿Qué te impide sentir su presencia? ¿Qué te impide oír su voz? ¿Qué te hace ciego? ¿Qué te impide sentir el amor de Dios que tanto nos dice la palabra que Dios nos ama? ¿Qué es lo que nos ciega humanamente? ¿Por qué no podemos ver a Dios y su gran poder y su reino a favor de nosotros, tal como lo veía Jesús, como lo veía Eliseo, como lo vio Elías, como lo vio Moisés, como grandes seres de la Biblia que nos hablan, ¿no? ¿Acaso tú has hablado con Dios y le has dicho, Señor, permíteme ver como tú ves? Así como Eliseo oró, clamó, rogó a Dios pidiéndole que le abriera los ojos al criado para que pudiera ver todo lo que tenían a favor de ellos a través de ese ejército que los iba a defender. Y si tú ves la historia, ahí viene el resultado, cómo es que los salvó, los rescató de ese ejército del rey sirio, ¿no? Entonces, tú no ves porque tienes una venda. Yo quiero explicarte por qué no puedes ver, porque tienes una venda que el mundo te ha puesto para que evitar que veas quién está a tu favor. Sí, hay un velo. Aquí haz de cuenta que como cuando jugamos a la gallinita ciega, nos ponen ese velo, una venda, ese trapo, pero es un trapo sucio, un trapo oscuro que te impide ver realmente. Esa venda es la necedad. Sí, lo que te ha enseñado el mundo. El juicio, la crítica, el miedo, la comparación, la envidia, el amor al dinero, la ambición de poder y sin justicia, el orgullo, la soberbia, la avaricia, el rencor, el dolor, el que dirán, la mentira, la fama, la falta de dominio propio y la ignorancia. Todo eso es ese velo que no te permite ver a Dios y todo lo que tiene a tu favor de tu vida. Pero la solución para poder ver, para poder dejar ese trapo, esa venda sucia y quitarla de nuestros ojos y poder ver, es primeramente mírate, mírate en un espejo y empieza a darle gracias a Dios
porque eres una creación divina. ¿Quién puede ser alguien como tú? Tú eres único, tú eres especial, tú eres valioso, eres una creación de Dios. Mírate, entonces vas a poder ver a Dios a través de ese espejo. Dice en Isaías 43, 4, 5, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Fíjate lo que dice la palabra, ¿eh? Qué importante también es poder, aparte de mirarte a ti, mira, acepta que Dios existe. Cree en Él, date la oportunidad de saber que Dios solamente es uno. Dice la palabra en Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien dices. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios saben y tienen temor de Dios. Somos nosotros los que le damos el poder a los demonios. Por eso nosotros tenemos que ver a Dios, creer en Dios, mirarnos que Dios está con nosotros. O sea, fíjate, los demonios tienen más respeto por Dios que nosotros mismos, que somos imagen y semejanza y creación divina por parte de Dios. Otra cosa que te va a ayudar a ver es que aceptes que Dios y tú son uno solo. Dice en Juan 10, 37, 38, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creas, dice Jesucristo. Mas si las hago, aunque no me creas a mí, creed las obras para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta es palabra de Jesucristo que nos está enseñando que es Dios a través de sus hijos. El poder de Dios está en nosotros. No se trata de ti, sino de Dios y su voluntad que está dentro de ti. Enfócate en sus asuntos y Él se encargará de los tuyos. Debemos de aceptar que no solo somos un cuerpo, sino que tenemos un aliento de vida de nuestro Padre Creador. Dios es espíritu, tú eres espíritu. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad va mucho más allá de solo el aquí y ahora. Es una realidad eterna y no pasajera, como la vida y el cuerpo que tiene su tiempo y se va a acabar, ¿no? Es saber que Dios es espíritu y verdad. Tú eres espíritu y Él comparte a través de tu vida esa verdad, ese aliento de vida, esa esencia, esa imagen y semejanza que es Él. Aquí está a través de tu vida para cumplir un propósito que va más allá de los placeres de la carne, el placer de los seres humanos. Tu alma es eterna y aquí tienes una gran oportunidad para ver el gran ejército de Dios que está a tu favor, que te va a proteger, que te va a ayudar en toda circunstancia, que te va a ayudar a corregir todo lo malo humanamente hecho, para aprender a servirle a Dios y hacernos hombres de Dios, para conectarnos realmente a la fuente de la vida que es nuestro Padre, en el aquí y en el ahora como humanos, y disfrutes de lo que Dios tiene para ti, para mí, que son muchas las promesas y bendiciones. Permíteme orar. Yo quiero terminar esta plática con una oración por ti, por mí, por toda esta humanidad. Permíteme hablar a Dios para sanar tu vida, para despertarte, para que puedas ver. Permíteme hacer esta oración y Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido que nos perdones nuestra ignorancia y nuestros pecados. Te rogamos que quites nuestra ceguera espiritual. Queremos dejar de ser ciegos, Padre, y dejar de ser necios. Te pedimos la oportunidad que nos permitas ver como tú ves, que nos dé sabiduría y madurez espiritual para ser lo que somos ante tus ojos. Queremos reflejarte a ti, Señor, y ser uno solo, tú en nosotros y nosotros contigo, Señor, tal como tu Hijo Jesucristo nos muestra a través de su vida como ese gran amor que tú tienes por mí, por todos nosotros y para compartir a aquellos que aún no te han visto, Padre. Ayúdanos a ser tus hijos y esas personas llenas de amor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Recuerda que Dios siempre está presente, Dios está contigo, mírate en un espejo. Y esta es mi participación el día de hoy. Dios te ama. Velo. Chao, chao.